Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes en una sesión del Seminario de Literatura 2 del posgrado en Humanidades de la Facultad de Humanidades de la UAM. Este trabajo lo realizamos en conjunto con la estudiante, la maestra Hilda Catalina Galindo, que también nos va a presentar un cuento de Charles Dickens después que yo haya realizado mi comentario sobre el tema que nos ocupa hoy, que es el fantasma en la literatura. El fantasma ha sido un tema bastante recurrente en el contexto de la cultura universal. Por fantasma hay muchos tipos de fantasma, como podrá explicar Hilda también, muchos tipos de concepción, pero lo que está presente en todas estas reflexiones es una pregunta que no tiene respuesta, o que la respuesta que se pueda dar es absolutamente insuficiente. La pregunta es: ¿qué hay en el más allá? ¿Qué hay después de la muerte? Y la respuesta es, pues hay muchas respuestas, pero ninguna ha encontrado la solución definitiva. Y el tema de fantasma se yergue dentro de este contexto como un referente de una tradición muy larga, decíamos, en el contexto que estamos ubicando. Podría yo mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, en la literatura dramática, concretamente en la literatura de la época isabelina, con William Shakespeare, dos dramas conocidos dentro de este contexto, que son Hamlet y Macbeth, tocan el tema del fantasma. Hamlet más que otro, puesto que el padre de Hamlet, que había sido asesinado por Claudio, su sucesor, se le aparece a Hamlet para reclamarle venganza. Hamlet parece no entender qué es lo que su padre le está pidiendo, pero finalmente aceptará que debe actuar para evitar, diríamos, la enorme injusticia que se había cometido al asesinar a su padre. En la otra tragedia que mencioné, Macbeth, es la historia de un rey de Escocia que comete magnicidio, que mata a su primo hermano, que era el rey Duncan, y ocupa su lugar. Hay testigos de que él pudo haber sido el asesino, y entre esos testigos se encuentra un amigo íntimo de Macbeth que se llama Banquo, y cuando en una cena de gala estaban festejando la asunción al trono de Macbeth, Macbeth ha invitado a su amigo Banquo para que lo acompañe, pero no ha llegado. Macbeth sabe muy bien por qué no ha llegado. Él lo mandó matar por unos asesinos profesionales, de esos que nunca faltan, y en un momento determinado alza la copa y brinda por Banquo. Quiero brindar por mi amigo Banquo, que no está presente, aunque ya lo he invitado, y en el lugar que estaba reservado para Banquo aparece sentado el fantasma de Banquo, con la cabeza acribillada, diríamos acuchillada, con muchas puñaladas en la cabeza, y mira a Macbeth. Y Macbeth se siente horrorizado. Esa es un poco un referente para ubicar el tema de el fantasma en la literatura clásica. También hay un cuento de James Joyce que se llama Los Muertos, en donde se aborda un tema semejante dentro de lo que estamos mencionando. Es decir, este tema es recurrente, va y viene en el contexto de la literatura. Y quizás sea muy importante recordar también a Edgar Allan Poe con muchos de sus cuentos donde se enfoca el tema del fantasma, el tema de la muerte, el tema del más allá.
se enfoca desde una mentalidad perturbada, como fue la del autor Edgar Allan Poe, el norteamericano, pero que demuestra su preocupación por lo que puede sucederle a él y a sus amigos y a la vida misma después de la muerte. Hay un texto que recuerdo de una manera muy especial de Poe que se llama El demonio de la perversidad. Y entonces ahí es donde se trabaja el tema precisamente de la perversión humana relacionada con el tema del fantasma que estamos mencionando. Y por último, para tratar de no hacer tan trágica esta disertación sobre el fantasma, recordar a Oscar Wilde, el escritor irlandés, que en El fantasma de Canterville, que es una obra de él, enfoca el tema del fantasma, pero lo hace desde una perspectiva lúdica y con una sonrisa trágica, podríamos decir, valga el oxímoron, porque este fantasma de Wilde es el que recorre el castillo donde otrora viviera y trata de espantar a una familia de norteamericanos que han llegado a ocupar la casa sin éxito alguno. Y el pobre fantasma se siente decepcionado ante el hecho de haber utilizado todos los recursos y que no le dieran resultado alguno. Son muchas las facetas, he mencionado tan solo algunas. Quizá sea bueno recordar también, y lo dejé para el final, la visión que tiene de ultratumba Dante Alighieri en la Divina Comedia, en donde los tres reinos que integran el proceso de esta gran obra de la literatura universal, que son el infierno, el purgatorio y el paraíso, se ofrecen en toda su, diría yo, magnificencia, en donde Dante dialoga con los condenados en el infierno, dialoga con los que están marcados por la esperanza en el purgatorio y dialoga también con aquellos que han sido redimidos en el paraíso. Dante también rescata la figura de los fantasmas y quizás sea en él en donde la imagen del fantasma se vuelve mucho más grande, mucha mayor cantidad. Imagínense la humanidad condenada en el infierno, la humanidad casi perdonada en el purgatorio, o perdonada pero en espera de la redención en el purgatorio, y la humanidad perdonada en el paraíso, elevada a la gloria, por decirlo de esta manera. Bien, pero la intención de esta ponencia de esta plática con ustedes es hablar de un tema, voy a hacer una proyección, diapositivas, hablar de un tema que tiene que ver con un escritor argentino que es Enrique Anderson Imber. Él nació en 1910, como dice la primera de las diapositivas, y murió en el 2000. Estudiaremos de Enrique Anderson un cuento que se llama precisamente El fantasma y que ofrece una visión, quizás no sea tan novedosa, pero por lo menos una visión interesante de la idea del fantasma. Quiero aclarar solamente que Anderson Imber nació en Córdoba, murió en Buenos Aires, y que todos conocemos a Anderson Imber, los que nos dedicamos a la literatura, porque en 1954 publicó la historia de la literatura hispanoamericana. Esta historia de la literatura hispanoamericana estuvo muy de moda en el nivel crítico, ahora, hoy, siglo XX, y avanzando hacia el siglo XXI, me refiero al aspecto crítico, ha sido superada por otras historias de la literatura latinoamericana. Pero en su momento, Anderson Imber marcó una ruta. Él también, aparte de la crítica, escribió cuentos breves, de los que hemos escogido uno en particular, que nos llamó la atención por la precisión en el relato, como dice la diapositiva, y por el dejo romántico de su prosa. Este cuento se llama El fantasma, de Anderson Imber, y tiene una determinada particularidad que podremos observar enseguida. El cuento empieza diciendo: se inclinó y se miró en su cadáver como antes solía mirarse en el espejo.
que avejentado. Y esas envolturas de carne gastada, si yo pudiera alzarle los párpados, quizá la luz azul de mis ojos ennobleciera otra vez el cuerpo, pensó. El cuento se inicia con la voz del personaje. Es, en términos del crítico Gerard Genet, un inicio en donde el personaje habla, expresa su concepción, lo que le está pasando, lo que está viviendo. Es lo que Genet llama focalizador interno fijo. Estamos yendo directo al empezar el cuento. El cuento se inicia en lo que Horacio había llamado en su momento in medias res, es decir, a mitad de la cuestión, aunque estamos frente al final de una persona que acaba de morir, pero el cuento indica que hay un pasado que va a recuperar en el momento de analizarse y un futuro que iremos viendo a partir de lo que podamos leer aquí. Es interesante ver cómo comienza en el personaje un proceso que podemos llamar, o que se debe llamar, de anagnórisis. Anagnórisis es la palabra utilizada por Aristóteles para referirse al reconocimiento, a las criaturas que llegan al punto de reconocer situaciones claves, y en este caso el reconocimiento es por parte de la persona que ha muerto, que no se nos dice el nombre ni nada, es una primera persona, por decirlo así, quien se despierta y tiene su primer reconocimiento, que es ver su cadáver, y se mira en el cadáver como antes se miraba en el espejo. De aquí un juego de espejos muy curioso que el narrador de Anderson Inver está utilizando, en donde si antes había un espejo, ahora está la realidad terrible para reflejarse en ella. Por supuesto, estamos hablando de un paisaje escatológico, es decir, un paisaje que alude a hechos del más allá, eso es lo importante mencionar, y que está interpretándose desde la peculiar visión de un narrador, lo cual invito a considerar que esto es una interpretación del otro mundo y que en este caso tendrá un carácter particularmente escéptico, como lo explicaremos enseguida. Él se ve avejentado y quisiera alzarle los párpados, dice, quizá la luz azul de mis ojos ennobleciera otra vez el cuerpo. He aquí una propuesta, una autopropuesta que hace el personaje. Él quisiera abrir los ojos de su cadáver y devolverle la vida. Porque así dice sin la mirada, esos mofletes y arrugas, las curvas velludas de la nariz y los dos dientes amarillos mordiéndose el labio exangüe, estaban revelándole su aborrecida condición de mamífero. Evidentemente, el tema que está desarrollando Anderson Inver, diríamos a nivel crítico, el narrador de Anderson Inver, es un tema romántico. Los románticos tenían una particular predilección por la muerte, aparte de todo lo demás que se dice de ellos, pero tenían una particular predilección por la muerte, era un tema preferido. Y acá está presentado el tema de la muerte de un personaje. Pero también, si ustedes leen el segundo párrafo, cuando él describe, como está describiendo, que no hay mirada, mofletes y arrugas, curvas velludas, etc., esta descripción es una descripción de tipo decadente. Me refiero a decadente hablando del movimiento literario que es prolongación del romanticismo, que se llamó decadentismo. Y esta expresión que aquí aparece es en ese deleitarse mórbidamente en todos estos acontecimientos que acá se manejan. Vean, entonces, vamos a la otra diapositiva, en donde ahora que sé que del otro lado no hay ángeles ni abismos, me vuelvo a mi humilde morada. El narrador interpone una interpretación, como decíamos, escatológica, una interpretación del más allá, en donde dice, él ahora se siente seguro de que del otro lado no hay ángeles ni abismos, no hay absolutamente nada como le han dicho. Probablemente esté aludiendo implícitamente a las religiones en las que se ha educado,
o a la religión en que se ha educado, en donde le enseñaron que había un más allá y que había un mundo que él podía contemplar. Pero él dice ahora, acá está el escepticismo, la negación, por decirlo de alguna manera. Él dice que no hay ángeles ni abismos. Y entonces, ¿qué hace? Me vuelvo a mi humilde morada. Es decir, lo que va a hacer es ir a observar a su casa y a los personajes que todavía viven en su casa. Acá tenemos cómo dice el personaje lo siguiente: y con buen humor se aproximó a su cadáver, jaula vacía, y fue a entrar para animarlo otra vez. Esto es un poco continuación de lo anterior. Tan fácil que hubiera... Bueno, primero, se acerca con buen humor, dice. La actitud del personaje es peculiarmente extraña o peculiarmente alegre, por decirlo de alguna manera. Define a su cadáver como una jaula vacía, vean la metáfora, y fue a entrar para animarlo otra vez. Tan fácil que hubiera sido, comenta, pero no pudo. No pudo porque en ese mismo instante se abrió la puerta y se entrometió su mujer, alarmada por el ruido de silla y cuerpos caídos. Y cuerpo caído. No entres, gritó él, pero sin voz. Era tarde. La mujer se arrojó sobre su marido y al sentirlo exánime lloró y lloró. Es muy importante marcar aquí de qué manera el personaje se están alternando los dos espacios, por decir así. El espacio del más allá, en donde se encuentra el personaje, y el espacio de la tierra, del aquí y del ahora, donde se encuentra la mujer. La mujer entra, no sabe que su marido ha muerto, encuentra el cuerpo tirado, llora, se desespera al verlo y comienza a llorar. Él grita, no entres, pero gritó sin voz, porque la comunicación entre el más allá y el acá y el ahora, como decíamos, no es posible. Cállate, agrega, lo has echado todo a perder, gritaba él, pero sin voz. Qué mala suerte. ¿Por qué no se le habría ocurrido encerrarse con llave durante la experiencia? Ahora, con testigo, ya no podía resucitar. Estaba muerto, definitivamente muerto. Qué mala suerte. Obsérvese, lo que está diciendo el personaje, está haciendo callar a su mujer de una manera bastante violenta, pero nadie lo escucha, no lo escucha su mujer, solo lo podemos leer nosotros en el cuento. ¿Por qué que se calle? Porque él tenía un plan, que era resucitar el cuerpo y no pudo hacerlo. También dice la siguiente, también él lloraba viéndose allí en el suelo porque comprendió que estar muerto es como estar vivo, pero solo, muy solo. Acá hay algo importantísimo a resaltar que sigue dándose en el marco de la interpretación que hace el narrador de Anderson Inver del más allá. Él lloraba también al verse en el suelo, al ver a su mujer llorar, etc. Y comprende algo que es definitivo. Lo que comprende es la soledad de los muertos. Él está muy solo e intenta comunicación con quienes fueron en su pasado personajes representativos, como su mujer en este caso, pero eso no es posible. Y entonces la soledad de los muertos es un tema muy romántico, ¿no? La soledad de los muertos. En especial me permito recordar una rima de Gustavo Adolfo Bécquer, el romántico español por antonomasia, en donde se abordaba el mismo tema. Bécquer decía en una rima: cerraron sus ojos, que aún tenía abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba todos se salieron. La luz que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho, y entre aquella sombra veíase a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día, y a su albor primero despertaba el pueblo, y ante aquel contraste de vida y misterio, de luz y tinieblas, yo pensé un momento: Dios mío, qué solos se quedan los muertos. Hasta aquí Bécquer en su conocida rima 73, donde hablaba precisamente de una niña que acaba de morir y que por supuesto se siente
se siente mal al observarla. No es alguien cercano a él, pero llega a la conclusión que vimos, que es que solos se quedan los muertos. Es un poco un tema romántico preferido, dolorosamente preferido, pero que está explicado en estos términos. En la siguiente diapositiva seguimos con el fantasma de Anderson Imbert. Dice: a veces se lamentó de no encontrarse en sus paseos con otro muerto siquiera para cambiar impresiones. Vaya consuelo, ¿no? Él hubiera querido encontrarse con otro muerto para poder dialogar con él, pero no hay nadie, no hay absolutamente nadie, o si están, no se puede comunicar con ellos. He ahí esta interpretación de carácter metafísico. Pero no se aburría, acompañaba a su mujer a todas partes e iba al cine con las niñas. Esto es como era una presencia callada. Cuando su mujer salía, él iba con ella. Cuando sus hijas, son 3 hijas que tenía, iban al cine, él las acompañaba también. Pero, repito, era un testigo mudo, silencioso, que solo podía ver, pero a él no lo veían ni lo oían. Agrega enseguida: en el invierno su mujer cayó enferma y él deseó que se muriera. Tenía la esperanza de que al morir el alma de ella vendría a hacerle compañía, y se murió su mujer, pero su alma fue tan invisible para él como para las huérfanas. Hago notar, ¿no? Porque para no herir susceptibilidades, la violencia verbal del personaje, pero el personaje es un muerto, y entonces él no puede detenerse a pensar esto mismo acá que dice: tenía la esperanza de que al morir el alma de ella vendría a hacerle compañía, y antes había dicho: él deseó que se muriera. No podía haber sido dicho en la vida: deseo que te mueras, ni normalmente no se dice tal cosa. Él lo dice en la muerte, porque desea que ella pueda ser su compañía en el otro mundo. Quedó, pero no sucede así. Quedó otra vez solo, más solo aún, puesto que ya no pudo ver a su mujer. Acá la soledad es doble, porque ya no la puede ver en la tierra, ni se reencuentra con ella en el más allá. Quedó otra vez solo, más solo aún, puesto que ya no pudo ver a su mujer. Se consoló con el presentimiento de que el alma de ella estaba a su lado, contemplando también a las hijas comunes. Se daría cuenta su mujer de que él estaba allí. Sí, claro, qué duda había, era tan natural. Obsérvese que el que está hablando ahora es otra voz, es la voz omnisciente del narrador, que explica cómo han quedado las situaciones. El fantasma sigue observando a su familia, ve el paso del tiempo. Quizás esto sea lo más desgarrador, el ver el paso del tiempo por parte de alguien que no puede intervenir en ese mismo tiempo. Ve crecer a sus hijas y morir a sus hijas. Antes las hijas habían sido protegidas por la cuñada después que murió su mujer, y entonces dice: pero él sabía que en lo invisible de su muerte su familia seguía triunfando, que todos, por el gusto de adivinarse juntos, habitaban la misma casa, prendidos a su cuñada como náufragos al último leño. También murió su cuñada. Se acercó al ataúd donde la velaban, miró su rostro, que todavía se ofrecía como un espejo en el misterio, y sollozó solo. ¿Qué solo? Ya no había nadie en el mundo de los vivos que los atrajera a todos con su fuerza de cariño. Ya no había posibilidades de citarse en un punto del universo. Ya no había esperanzas. Allí, entre los cirios en llama, debían de estar las almas de su mujer y de sus hijas. Les dijo adiós, sabiendo que no podían oírlo, salió del patio y voló noche arriba. Es muy importante ver cómo en este momento el personaje está indicando el concepto de su terrible soledad, y que se vuelve más intensa aún. Quiero aclarar que este cuento que he compartido con ustedes de Anderson Imbert tiene un carácter romántico decadente, como dije al principio, que trata el tema del fantasma desde una visión absolutamente personal, y que cumple, como todo en la literatura, con el objetivo de dar
un punto de vista, una opinión en relación con ese